Primero que nada, déjame te pregunto, lo último que estamos viendo es que el secretario de Comercio de los Estados Unidos está sugiriendo que probablemente este miércoles Donald Trump anuncie un pacto arancelario con sus vecinos. Déjame te pregunto, ¿te sorprende esta noticia después de que se estableció esta guerra? ¿Era esperada? No, para nada, para nada. En un artículo que estoy escribiendo por partes en LinkedIn, precisamente lo que hago es decir, el escenario catástrofe, que es un escenario que no se va a dar. Y ese escenario catástrofe implica aplicarle aranceles a Canadá y a México. Y es un escenario catástrofe y es una catástrofe muy rápida porque Canadá y México tienen cadenas muy integradas en la actualidad con Estados Unidos. Entonces, aplicarle aranceles como se está aplicando, como está proponiendo Trump en este momento, es una cosa completamente contradictoria con los intereses de los Estados Unidos. Mm, a ver, para dar un ejemplo, todos son en realidad muy buenos ejemplos en este sentido. El arancel al acero y al aluminio implica que la producción de automóviles se va a hacer más cara dentro de Estados Unidos, porque importan acero y aluminio en particular de Canadá, y no importan a buen precio, pues porque estamos en libre comercio. Producirlo en Estados Unidos va a ser más caro, y por tanto producir carros en Estados Unidos después de estos aranceles se va a hacer más caro. Es lo que se llama la protección efectiva en términos de la técnica de generar un arancel. Entonces, esto implica, lo que uno está viendo ahí es que los Estados Unidos no tienen una, o bueno, por lo menos Trump cuando habla, no tiene claro una previsión detallada de cómo va a hacer estas medidas. Probablemente porque no piensa mantenerlas. Es simplemente una amenaza, una gesto de fanfarronería para mover a la gente a aceptar sus términos. ¿Qué quiere después de estos términos? No es tan claro. Ahí es donde comienza el, 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 la estrategia a fallar, porque muy bien, puede lograr lo que quiera una vez estas amenazas, pero es claro que también se está haciendo daño, en particular porque, fíjate que el arancel que le imponga a Canadá y a México y a la Unión Europea y a China le va a hacer daño, claro, a cada uno de estos cuatro miembros, pero como ellos entre sí no se están haciendo daño, lo que pasa es que en Estados Unidos tiene que sumar el daño que le está haciendo a Estados Unidos, el arancel que le impuso México y el arancel que le impuso Canadá, y le suma el daño que le hace el arancel que le impone a Europa y el daño que le hace el arancel que le impone a China. Entonces, en realidad, al final, lo que está ocurriendo es que Donald Trump está generando una estructura autolesiva para los Estados Unidos y relativamente grande es la lesión que está generando los Estados Unidos ahí. Tú eres experto en comercio, no eres historiador, pero te pregunto, ¿conoces de algún antecedente de guerra comercial para tratar de resolver otro tipo de disputa o de problema? Bueno, en realidad, en, antes del surgimiento de la Organización Mundial del Comercio y del GATT, era relativamente frecuente esta situación, mm, pero era un mundo bastante menos integrado. Es claro que no había comercio importante entre Rusia y Alemania cuando la Segunda Guerra Mundial arrancó. En cambio, fíjate que ahora en la guerra de Ucrania, el gas ruso estuvo pasando durante Ucrania hasta hace muy pocos meses. Durante 1000 días de la guerra, el gas ruso pasó por la tubería que cruza Ucrania, pues porque había intereses, había contratos, es un poco absurdo, pero el nivel de integración que hay en este momento en el mundo es mucho más alto del que ha habido nunca. Es cierto, ha habido otros momentos en que ha habido también gran integración, pero el detalle, la finura que hay en este momento de la integración comercial en el mundo es mucho mayor y en ese sentido es difícil encontrar un antecedente. Ahora bien, por ejemplo, en la Gran Depresión hubo este esquema de guerra comercial en la que un país imponía un arancel y el otro retaliaba y así fueron llegando a la Gran Depresión, precisamente. Eso además tuvo otro componente importante y es
que los sistemas de pagos dejaron de funcionar porque había patrón oro, y entonces un país abandonó patrón oro y luego el otro país abandonó el patrón oro, y al final todos abandonaron el patrón oro en una serie de evaluaciones competitivas. No sería una situación extraña, pues sería previsible en este momento algo de ese estilo, claro, muy modificado porque no hay patrón oro, ahora es patrón dólar, pero esa sería también una situación que llevaría a catástrofe, y es que haya, además de la guerra comercial, una serie de evaluaciones o de políticas de manipulación cambiaria y monetaria. Y eso sí nos estaría acercando a lo que ocurrió en la Gran Depresión. No creo, precisamente, una de las guías directoras de este artículo que está ahí publicando en LinkedIn, la hegemonía amenazada, es precisamente que estamos evitando el desastre. En todo momento, cuando hay muchísimas maneras de llegar al desastre, pero digamos que una ruta que evite el desastre y que nos lleve a una salida negociada y acordada es tal vez la única manera que uno tiene para llegar a una solución en este caso. Pues porque si me permites acá, hay un punto que en esta guerra arancelaria que de pronto el grueso del público no maneja muy bien, y por supuesto, ni siquiera los encargados de política económica en Estados Unidos, y es que el emisor de la moneda global, o sea, Estados Unidos y el dólar, tiene que tener un déficit en cuenta corriente para entregarle dólares al resto de gente. O sea, para entregar dólares, tú entregas dólares a cambio de mercancías o servicios. O sea, por definición, el emisor de la moneda tiene que tener ese déficit en cuenta corriente. Y si los Estados Unidos quieren solucionar su problema de déficit en cuenta corriente, tienen que abandonar la hegemonía del dólar. Entonces, allí hay un punto en el que esta situación podría derivar en una situación similar a la de la Gran Depresión, porque hay un componente comercial y un componente monetario y cambiario. ¿Hay algún análisis tratando de entender qué es lo que pretende Donald Trump en todo esto? Hay alguien por ahí que menciona, y yo creo que mañana miércoles vamos a tener más definición cuando finalmente anuncie este famoso pacto arancelario, pero alguna línea de pensamiento va en el sentido de que Donald Trump lo que quiere es formar un frente común México, Estados Unidos, Canadá en contra de China. Vamos a ver si esto es cierto, pero la pregunta es, entrar en una guerra comercial con tus socios comerciales como Estados Unidos con China y con Canadá y con México claramente el consenso dice que es totalmente inverosímil, pero con China, ¿tiene alguna o tendría, ahí sí hay alguna razón o motivo para establecer aranceles, por no decir que una guerra comercial con China? Sí, por supuesto. La situación de todos contra China o todos contra Trump es, digamos, una de estas arquitecturas internacionales que uno tiene que manejar para hacer la previsión de lo que va a ocurrir en los siguientes meses. Y el punto es que todos contra China tiene todas las razones económicas y comerciales para funcionar. Digamos que si fuera la administración Biden, de pronto uno hubiera podido pensar, es fácil armar un esquema todos contra China. Esta administración Trump es un poco irracional en armar a la hora de armar este frente, porque le está dando la ocasión a China para armar a su vez su frente de todos contra Trump. Fíjate que la primera medida que tomó China en contra de los aranceles, de los primeros aranceles que le impuso Trump, fue ir a la OMC a quejarse al organismo de solución de diferencias. Es completamente inane, no tiene ninguna funcionalidad para mover a los Estados Unidos. Pero yo creo que los chinos lo tienen bien pensado. Yo creo que los chinos están muy bien preparados para enfrentar a Donald
Trump. Ellos pensaron, bueno, vean, llega ese tipo acá y nos va a fregar. ¿Qué podemos hacer? Ir a la OMC a quejarse por los aranceles que impone Trump es en realidad una señal para el resto de los países. Le están diciendo al resto de los países, nosotros estamos interesados en mantener la multilateralidad, estamos interesados en tener un mundo que cumpla reglas. Y cuando uno habla de un mundo que cumpla reglas, está hablando de que todos los demás países que no son el hegemón están interesados en ese mundo, ¿no? Es un poco como el caso de Brasil en Mercosur, que es una unión aduanera bastante menos institucional que el Grupo Andino, que somos 5 países más, bueno, 4 países más parecidos. Eh, el poder de Brasil en Mercosur es el que dicta las cosas. Aquí se hace bien. Y por eso es que no hay mucha institucionalidad, porque cualquier institucionalidad siempre haría contra el veto o la interés de Brasil. Y lo mismo ocurre en el mundo con Estados Unidos. Entonces, si China está pensando en armar un bloque de todos contra Trump, Trump le está dando en ese momento la posibilidad de construirlo con relativa facilidad. En algún momento puede ser para China posible armar un bloque de México, Canadá, la Unión Europea y China. Ya con eso uno tiene un bloque que en el corto y mediano plazo puede mover a los Estados Unidos. Ahora bien, el problema es que está el punto de que el emisor tiene que mantener ese déficit comercial. Entonces, el, 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 los escenarios intermedios son a veces muy contradictorios y hay algunos que no se van a dar. En particular, el escenario de todos contra China tiene que darse al final, en algún momento, porque con semejante superávit comercial, si el superávit se lo corta, o sea, Estados Unidos corta el déficit, ese superávit comercial chino se va a dirigir hacia el resto de los países y el resto de los países va en algún momento a comenzar a sentir esa presión que está sintiendo los Estados Unidos desde hace ya muchos años. Y pues entonces volvemos al punto de que en algún momento el interés comercial y económico del bloque todos contra China se dará. Pero yo creo que va a haber primero un bloque todos contra Trump, más político, y después de eso se dará pues, la situación comercial internacional evolucionará hacia todos contra China de pronto en un ambiente un poco más institucional que el que está pretendiendo Trump, en el que ocurra estas transiciones. De manera rápida, última pregunta. Suponiendo que, asumiendo que se mantiene la guerra comercial, sería con México y con Canadá. ¿De alguna manera esto beneficiaría a los que no están en esta guerra comercial, como son Centroamérica, Colombia, que también tienen libre comercio con Estados Unidos? Sí, por supuesto. Si uno pensara que esta situación tiene algún grado de permanencia, deberíamos estar muy contentos todos los demás países. Pero es que esta situación es insostenible. Entonces, yo no aconsejaría que Colombia, por ejemplo, Colombia, se metiera a una política para tratar de aprovechar las ventajas que están pasando en este momento, pues porque eso va a Simplemente porque no desaparecer. va a durar. Es insostenible. Es insostenible. Bueno, pues Joaquín Montes, economista y científico de datos, experto en comercio internacional en la OMC, quien fuera también funcionario del Banco Central de Colombia, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Y bueno, y vamos a ver mañana, el jueves, el miércoles va a haber más definición de lo que va a suceder con esto. Gracias, entonces, Joaquín Montes. Bueno,